a un nuevo ciclo una nueva charla más que ciclo, una nueva charla del ciclo de Historia y Libertad. Esta vez tenemos a un viejo conocido que siempre colabora con el seminario, y además es tan prolífico que cada vez que colabora trae un nuevo libro, ¿no? Así que lo aprovechamos a full. Este libro, yo todavía estoy terminando de leer el anterior sobre los Países Bajos, las raíces, el liberalismo en los Países Bajos y tal. Y este libro, eh, que se presenta muy interesante de entrada, porque es un tema de debate dentro del liberalismo, sobre todo, ¿no? Las raíces teocráticas del orden político moderno. Es toda que es parte del libro que acaba de sacar Paul, ¿no? Paul Laurent, que es ensayista y escritor. Realizó sus estudios superiores en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de San Marcos de Perú, especializado en filosofía política y legal e instituciones, también historia de las ideas. Fue investigador de la Biblioteca Nacional de Perú y director del programa Acción Ciudadana de la Fundación Iberoamérica Europa, FIE, en conjunto con la Comunidad de Madrid y el Centro de Investigaciones Económicas Legales, ¿no? de Perú. También fue editor de la revista electrónica Ácrata. Ha sido columnista de diarios El Peruano, El Expreso, El Correo, así como de la revista Contrapoder y del diario electrónico El Diario Exterior de España, ¿no? Paul es un asiduo participante de conferencias y ponencias, etcétera, y además de escribir libros como este que nos va a presentar hoy. Después seguramente quizás no, si lo tenés ahí a mano, nos mostrás la portada para que Sí, estemos acá lo tengo, vamos a ahí, ¿no? Muy bien. verlo. No sé, Este, atrás creo que también lo tengo. Ahí. Ahí atrás se ve, sí, ahora sí. Así que bueno, sin más, así aprovechamos esta hora que tenemos para charlar un poco. Como siempre, les comento a todos, eh, una vez que ya haya avanzado, anótense la pregunta para escribirla luego en el chat, donde dice, no, bueno, en el chat no, donde dice preguntas y respuestas, y ahí al final de la ponencia vamos a tratar de contestarlas. Bueno, Paul va a tratar de contestar, yo no, porque no sé del tema, pero en todo caso sí voy a hacer preguntas o comentarios también al final, ¿no? Así que Paul, nuevamente te agradecemos que te tomes tu tiempo para charlar un rato con nosotros y compartir este conocimiento que tenés sobre estos temas que nos interesan. Oh, muchas gracias, Alejandro. Estoy feliz de estar en línea hablando de un tema que le he dedicado, bueno, ya bastante tiempo, desde la época universitaria. Realmente desde que ingresé a la universidad ese es un tema que siempre lo tuve. Los primeros ficheros que abrí, la primera vez que ingresé a la universidad y fui a la biblioteca, porque fue el primer día de universidad, fue a buscar los ficheros sobre estos temas, ¿no? Obviamente no tenía idea que iba a terminar dedicándome tanto, escribiendo menos y publicando, ni loco, o sea, mi idea era muy difusa. A los 18 años creo que no la tienes clara, solo quieres divertirte y terminé divirtiéndome con esto. Así que bueno, agradecerte esta oportunidad de hablar de este libro. Es un libro voluminoso, pero que tiene un pasado, ¿no? Y ese pasado es este otro libro, que es El Origen, ¿no? Y este otro libro que se titula porque estaba por ahí flotando en algunas librerías de América Latina, se llama Teología y Política Absolutista en la génesis del derecho moderno, ¿no? Esta es la versión anterior de este libro que vamos a hablar ahora. Fue publicado por la Universidad Católica de Lima y esto por editorial La Mano Invisible de Lima, que es una editorial con la que estoy trabajando últimamente y, y que me permite llegar a buena parte de América Latina con la distribución que tiene. Espero que pronto lo tengas en tu biblioteca, ¿no? Así como el anterior. Eh, y bueno, agradecer, repito, esta oportunidad. Siempre es esto interesante tener un espacio.
había dicho que la motivación personal de este libro la tuve o sea, sobre este tema del libro, la tuve desde siempre, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué se da? Y quiero eso para ubicar un poco, ¿no? Mi formación es básicamente el derecho, la ciencia política, siempre me gustó la historia de las ideas, y eso te lleva a la filosofía política, la historia, o sea, un amplio universo de materias, ¿no? Es obligatorio entrar a diferentes aristas. eh, y esa motivación personal la tuve desde joven, en la medida en que mi país en ese momento vivía la violencia subversiva, y me llamó la atención el nivel de mesianismo de ciertos... Perdón, perdón que te interrumpa porque no lo dije, es muy importante. Vos estás en Perú, en esto, vos sos peruano y estás en Perú y iba a decirlo en un momento y empecé a leer y me olvidé, pero vos hablas de tu país y la mayoría no sabe cuál es, ¿no? Y asumo que es Sí, Sendero Luminoso del que estás hablando. así es, ¿no? En Perú vivíamos desde de década del 80 hacia adelante, comienzo de los 90 tuvimos el accionar genocida de Sendero Luminoso. Entonces a mí me llamó la atención siempre cómo se puede justificar eso, ¿no? Y yo leía lo que escribían estos tipos, esos líderes, y ya a esa edad, todavía estaba en el colegio, y me llamaba la atención ese factor, ¿no? El factor mesiánico del ser humano, ¿no? El actor político como un gran redentor, fundador de la nueva sociedad, ¿no? Que es capaz de sacrificar su vida, y obviamente quien está en un nivel de asumir que puede usar las armas y para sacrificar su vida o imponer un sueño, su sueño, está dispuesto a matar, ¿no? Y eso lo veía, ¿no? A ese nivel. Y ya pasado el tiempo, investigando ya en el mundo universitario, entro ya a un nivel, podemos decir, superior, a un nivel más fino de ese análisis, en el cual me encuentro que muchas de las instituciones que llamamos modernas, incluso liberales, básicamente ligadas al orden constitucional, eh, tienen una base teocrática. Vienen del mundo de la discusión de un mundo mejor desde el discurso bíblico, de la comunidad de fieles. Así que me interesó mucho más ese tema, ¿no? Porque, es decir, estábamos ante un tipo de instituciones, por un lado, pero también de comportamientos políticos de seres humanos que es de vieja data, es decir, estos tipos que uno los ve acalorados, afiebrados, planteando la utopía de una sociedad posible, dentro de la utopía siempre, eh, no es que nacieron en el siglo XX, no es que nacieron con el discurso marxista, no es que nacieron ayer, es, repito, de vieja data. Y esa vieja data dentro de la tradición occidental está, podemos decir, hasta pauteada, ¿no? Eh, y yo que había estudiado, mi formación, repito, es básicamente el campo jurídico y de la ciencia política, y que en ese momento me interesaba mucho el campo del derecho constitucional, había encontrado que estas visiones de la génesis del constitucionalismo, que nace en la Edad Media, son visiones básicamente nacidas del discurso religioso. Y ahí hago un punto, ¿no? Un alto. Mayormente cuando se habla del orden constitucional moderno, se suele partir de la visión del derecho constitucional desde fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX para adelante. ¿Por qué? Porque se suele ligar a la Revolución Francesa como el punto de partida del constitucionalismo moderno, de la visión misma de la libertad moderna, y eso es un error. Eso es un error total, ¿no? La génesis de la libertad es anterior y como aquí vamos a hablar del orden político moderno, vamos a señalar que la génesis del constitucionalismo moderno es anterior a eso. Como una señal de lo que estoy diciendo, la Revolución Gloriosa de Inglaterra de 1688 se dio
100 años antes de la Revolución Francesa. El nacimiento del Estado moderno en Inglaterra y en los Países Bajos es del siglo XVII, es decir, lo repito, un siglo antes. Los ingleses en 1649 decapitan a un rey antes que los franceses y lo decapitan, ¿no? Por los mismos motivos de arbitrariedad, de locura revolucionaria, de buscar un mundo mejor, ¿no? Confrontación política tal cual, y eso se da mucho antes de la Revolución Francesa. Pero incluso antes de este periodo del siglo XVII neerlandés y anglosajón, tenemos un soporte mucho más antiguo que hunde sus raíces en la misma formación del mundo medieval. Y ese es el punto de partida de este libro, ¿no? Este libro que lo que busca es precisamente poner o desnudar a lo que llamamos modernidad y que de repente, a pesar de que asumimos que ciertas instituciones son propias de la modernidad, encontramos que desde esa misma institucionalidad a veces hay escapes autoritarios, escapes que no coinciden con lo que la modernidad puede reivindicar. Si asumimos que lo que llamamos moderno va ligado a la noción de individuo, que antes del siglo XVI la noción de individualidad, no, del ser humano libre y es dueño de su propio destino, no aparecía en el mapa. Es más, hasta reivindicar el yo era de mal gusto, era herético, ¿no? Nadie moralmente lo hacía, se veía muy mal, pero a partir de ese momento empieza a reivindicarse una individualidad que va a marcar el tiempo a partir de ese momento, ¿no? Y eso lo llamamos modernidad, básicamente. Pero curiosamente, en ese mismo periodo, junto con la noción de individuo, brota en paralelo la noción del Estado, tal como lo conocemos, el Estado moderno, que es todo lo contrario a lo que el individuo busca para su propio norte. Entonces, todos estos juegos, todas estas variables, están en este trabajo, ¿no? Un trabajo en el cual esta noción de de orden ligado a las leyes nace de una noción en la cual en el mundo de la Edad Media, que es un mundo de creyentes, y eso hay que remarcarlo, es un mundo confesional, es un mundo en el cual el discurso de los teólogos tiene un peso muy grande, después vendrán el discurso de los juristas, pero el discurso de un teólogo es de un peso grande, ¿por qué? Porque es el sacerdote, es el hombre que conduce a su rebaño. Y esa noción es medular, ¿no? En el tema que nos interesa, porque nos liga a una noción en la cual la comunidad es una comunidad de fieles, y esa comunidad de fieles no son de fieles que, a pesar de lo que he señalado del sacerdote con su rebaño, no es una comunidad de fieles que siguen ciegamente a quien les invoca hacia dónde ir, ¿no? Es una comunidad de fieles que participa, que debate, y eso se conoce como conciliarismo. El conciliarismo, que la Edad Media se arma todo su esquema político en base a una noción conciliar, no es otra cosa que lo que modernamente podemos entender de ciudadanos con derecho. Pero el conciliarismo, ya que estamos en la Edad Media, es una visión de creyentes o dentro del cuerpo de la iglesia, ¿no? No solo como religiosos, sino como simple y llanamente como creyentes, tienen voz y votos en lo que la comunidad de fieles en sí puede establecer como norte a seguir en su convivencia, siempre como fieles. Eso, que es un discurso netamente ligado al ámbito de la religiosidad, en un mundo puramente confesional, pasado el tiempo se va a desprender de ese mundo confesional y va a quedar y va a quedar como esa misma comunidad, pero ya de ciudadanos, debatiendo, estableciendo pautas de convivencia y creando instituciones para que esa comunidad, ya no de fieles, sino de ciudadanos, pueda tener
un orden determinado, propiamente un orden político. Pero ahí hay un detalle. ¿Cuál es el límite de esa comunidad de fieles, convertida ahora en comunidad de ciudadanos que establecen un orden determinado? Eso lo iremos señalando más adelante, pero lo voy dejando ahí como punto a tener en cuenta. Dentro de ese mismo marco del mundo medieval, tenemos también la aparición de las constituciones, de las cartas magnas. Las cartas magnas que, que se gestan en Inglaterra, se suele hablar de la Constitución de 1215, la gran Magna Carta de 1215, arrancada a Juan Sin Tierra, que es la más famosa de todas las constituciones de la época, pero no es la única. Hubo ese tipo de institución en diferentes partes de Europa, básicamente Europa, que llamamos Europa Occidental, hubo en lo que es la península ibérica, pero también en ciertas zonas de los pueblos germánicos, en Hungría, ¿no? La bula de oro, por ejemplo, esto se dio, pero será la Carta Magna inglesa la que va a ser la más famosa y que tiene más de 800 años hoy en día, ¿no? Es decir, sigue teniendo una importancia hasta el día de hoy, ¿no? Si los ingleses hablan de su constitución, hablan obviamente de sus costumbres, pero si buscamos algún texto, es ese texto de 1215 la que todavía los alumbra como constitución, como parte de su legalidad primigenia. Pero esas cartas magnas son básicamente manifestaciones de urbanidad pura. La carta magna inglesa no va a ser diferente a las demás cartas. ¿Y cuál es el punto? La carta magna no es otra cosa que la exigencia de libertades elementales. No ser detenido arbitrariamente, poder transitar por el reino o la república de manera libre, sin ningún impedimento, ¿no? Eh, y poder comerciar. Básicamente, los que exigen cartas magnas o constituciones a la autoridad son comerciantes. Claro, estamos hablando de la Edad Media, es un mundo todavía de comercio restringido hasta cierto punto, pero la Edad Media no se entiende sin el comercio, por más monopolios y estamentos que tengan, por más villas encerradas, ¿no? En sí mismas, es el comercio lo que va a hacer que el mundo medieval sea posible y, y ese mundo va a parir este tipo de institucionalidad, ¿no? Carta Magna, dentro de la fe, el conciliarismo. Y dentro de ese mismo esquema, ¿no? Había hablado ya la noción de ciudadanía. Las estrellas del firmamento medieval no son los reyes ni príncipes como se suele pensar a primera instancia cuando se evoca el mundo medieval. Las estrellas del mundo medieval son las ciudades, las repúblicas, básicamente, ciudades repúblicas, ¿no? Y esas ciudades repúblicas no hay monarcas, no hay reyes, pero sí hay una oligarquía, que es básicamente de comerciantes, ¿no? De mercaderes. Eh, y serán estos personajes los que van a apuntalar, ¿no? Un orden determinado, ¿no? Y todos ellos, repito, son cristianos. Es un mundo católico, es un mundo de la catolicidad casi total, se puede decir, ¿no? Donde se acepta el diferente hasta cierto punto, ¿no? Pero como minoría, porque lo que impera es una visión católica de religiosa, obviamente cristiana de la vida, ¿no? Dentro de ese esquema, con todo lo dicho, el mundo de las ciudades, hacer las estrellas del firmamento, tienen a sus propios actores, ¿no? Los comerciantes. Pero curiosamente, había señalado que la voz de los teólogos es la voz del hombre público en ese momento. Los que escriben textos entre religiosos y políticos, obviamente son hombres de fe, incluso individuos que están dentro de la jerarquía eclesiástica, y eso nos habla también de la presencia de los monasterios.
Uno de los grandes pensadores medievales, obviamente, es Tomás de Aquino. Pero Tomás de Aquino, que va a escribir mucho, que muchos lo van a ligar incluso al surgimiento de la Edad Media, incluso algunos lo van a poner como un hombre cercano a las ideas del liberalismo, esto que para mí es totalmente discutible y anacrónico, pero eso existe, lo podemos encontrar, ¿no? Con su visión del derecho natural y demás. Tomás de Aquino es un hombre que vivió siempre en un monasterio, que no le gustaba las ciudades, la detestaba. Y eso lo hacía siguiendo a Aristóteles. Aristóteles pensaba exactamente lo mismo. Y Tomás de Aquino va a ser un exégeta, el más grande exégeta medieval de Aristóteles. Y eso nos habla de la contrariedad entre el mundo de la urbanidad, de la ciudad, y el mundo de los monasterios. Porque el mundo de los monasterios es donde surge el hombre que escribe. El teórico político va a surgir de los monasterios, básicamente. Rara vez encontrarán un texto de un hombre de ciudad. Habrá alguno, pero siempre ligado al mundo religioso. Y ahí pienso, por ejemplo, en Juan de Salisbury, que es muy anterior a, a los grandes personajes del mundo medieval, ¿no? Anterior a Tomás de Aquino. Juan de Salisbury es del siglo XII, es decir, cuando el mundo medieval empieza pues, a adquirir un peso mayúsculo, y es un hombre de una mentalidad, realmente uno puede decir, moderna. Va a reivindicar la individualidad cuando nadie lo hacía, va a rescatar una visión del derecho romano no absolutista, sino muy dinámica, y va a ver la política con los ojos más que de un hombre formado en un monasterio, que es un hombre de religión, hombre de fe, es un hombre que uno puede, leyéndolo, asumir que es un urbanita, o sea, es un hombre que goza y vive de la ciudad y la entiende. En el siglo que él vive, por ejemplo, se establece que serán los, los magnates del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Serán los magnates del Sacro Imperio que vivan en la zona, lo que hoy día es Alemania, los que establezcan quién va a ser emperador. Hasta antes de eso, esa visión nebulosa, pero importante, no estaba dominada por los alemanes. En el siglo XII eso se va a dar. Y Salisbury va a tener una observación. ¿Cómo es posible, le dirá a un amigo, escribiéndole una carta, cómo es posible que magnates que viven, o príncipes, va a señalar, que nunca han visto una ciudad, que solo saben de siervos y campesinos, digan o establezcan o le den el poder a alguien elevándolo al rango de emperador? Cuando son las ciudades, cuando son los comerciantes, realmente la estrella de ese mundo, las estrellas de ese mundo. Salisbury es una cosa rara, pero poderosa, porque sus textos están ahí. Polícratus es su texto más conocido. Yo lo recomiendo porque hay una excelente traducción de hace muy poco hecha por un español, no recuerdo el nombre, pero es la última edición. Hay una anterior de los años 70 para los que quieran meterse en el tema y descubrir a este pensador que para mí es fascinante, ¿no? Porque es muy moderno. Bueno, ese es el panorama del mundo medieval que va a dar las primeras luces de lo que conocemos como orden político. Y ese orden político, la modernidad lo va a beber de lo que de ese mundo va a salir, ¿no? Cuando Tocqueville hable de que lo que ve en los Estados Unidos de 1830 le huele al mundo medieval, ¿no? O sea, la gente participando, claro, ya no son católicos precisamente, pero participando en sus consejos ciudadanos, ¿no? Hablaba del conciliarismo, y establecen pautas de convivencia pacífica, y son básicamente hombres que reivindican el derecho de propiedad, son ciudadanos, dueños de su propio destino, pero muy religiosos. Le va a oler le va a tener un tufillo al mundo medieval, que él va a virar siempre bajo este mundo que es dinámico, el mundo de las ciudades, ¿no? Y Tocqueville lo va a reivindicar, lo va a poner en su texto sobre la democracia en América, por ejemplo, ¿no?
Bien, esta visión de Tocqueville reivindicando el mundo moderno obviamente tiene su antagonismo, ¿no? Que había señalado antes, que es la noción del Estado. El Estado, había dicho yo, surge en el siglo XVI, en el mismo momento en que irrumpe el individuo. Mientras que el individuo surge, no surge de la nada, surge de que ese mismo siglo, esa misma Edad Media tiene una gran transformación en un momento determinado. Algunos señalan, y yo creo que tiene mucho que ver, que el impacto de la peste negra del siglo XIV va a ser tan severo, hay una mortandad inmensa, que lo que va a generar es que, forzosamente, una movilidad social inmensa, que solo va a ser superada ya con la modernidad de la revolución industrial, ¿no? Pero en ese momento, siglo XIV, siglo XV, al siglo XVI, vamos a tener una serie de personajes, un hombre muy distinto al hombre medieval tradicional del siglo XII, del siglo XIII, un hombre establecido en estamentos, paralizado, pero obligado al comercio a la vez. Pero después de la peste negra, Europa va a cambiar radicalmente su fisonomía. Algunos incluso van a señalar a partir de eso que no se puede entender el impacto del Renacimiento en Italia, básicamente, pero también en el norte de Europa, lo que es país Flandes, sin la tragedia de la peste negra, ¿no? Porque va a acelerar la economía, ¿no? Va a expandir los mercados, va a tener de la manera más cruel posible un impacto en positivo, ¿no? O sea, y eso no es ninguna contradicción, eso a veces sucede. Y, y quizás eso podría explicar cómo una sociedad, cómo sociedades de ese tipo, de repente ofrecen a sus propios ciudadanos un panorama radicalmente distinto, ¿no? Y eso es lo que se va a ver con el Renacimiento. El Renacimiento sigue siendo un mundo medieval, sigue siendo un mundo ligado al medioevo, a las creencias mágicas y demás, pero también es un mundo en el cual, al reivindicarse el yo, al reivindicarse el oficio de artesano, la importancia de los pintores, los escultores, no es gratuita, no es un mero detalle, un adorno, no, ahí hay algo más, ¿no? Y ese algo más pertenece al mundo que va, a la estela que va a transformar el mundo, lo va a modernizar, ¿no? Es decir, ¿cómo entra eso dentro del discurso hegemónico? Pues yo creo que en los últimos tiempos ha perdido fuerza con relación a que será la reforma protestante la que va a establecer la pauta de lo moderno. ¿Realmente fue así? ¿O eso ya venía de atrás? Ese es otro punto que trabajo en el libro, ¿no? De manera más extensa con relación a la versión anterior que les había señalado. En esta versión, en este libro, las raíces o raíces teocráticas del orden político moderno, eh, abundo más en el tema. Ya en la anterior versión había establecido ciertas dudas con relación a que el protestantismo que pudo haber empujado la modernidad y empujado a su vez un orden de modernidad desde el punto de vista político. Siempre hubo en el mundo medieval, dentro del debate conciliar, radicales, incluso mucho más radicales, voces mucho más radicales que la de Lutero. Es decir, el mundo de la cristiandad medieval estaba acostumbrada a outsiders como Lutero. Y sin embargo, y outsiders muy poderosos, con argumentos mucho más sólidos y, y hasta con feligreses mucho más activos. Sin embargo, no se dio un cisma, no se dio una ruptura. ¿Por qué? Quentin Skinner, que es un historiador muy importante en estos temas, nos habla de que, y eso lo recoge en el libro, de que la reforma protestante solo fue posible en virtud a la importancia de los príncipes
o gobernantes germánicos en su disputa, ¿no? Con el propio emperador y con la iglesia, pero sobre todo con el propio emperador. Es decir, estamos ante gente, actores políticos que lo que buscan es cuota de poder. Y será una institución que hasta hoy en día existe, como el concordato, es decir, cuando un Estado firma un acuerdo con la iglesia para establecer o regular la elección de obispos, ¿no? Establecer ciertas pautas de relación entre la Santa Sede y el Estado. Países como España, o sea, además que España no existía todavía como unidad política, pero el Reino de Castilla y Aragón habían firmado concordatos. Creo que a fines del siglo XV o comienzo del siglo XVI. Francia firma concordatos pocos años antes de la erupción de Lutero, muy pocos años antes, creo que 4 o 5 años antes de que Lutero proteste oficialmente, había firmado un concordato. Y lo que señala Perfecta y Esquina es que los países o los reinos que establecieron esos acuerdos se salvaron de tener cismáticos, de tener ya no solo Lutero, sino príncipes cismáticos, porque la fuerza de Lutero no es Lutero mismo, sino el apoyo de los príncipes. Eso no pasó en la zona alemana, porque no había una unidad por un lado, y por el otro, al haber una atomización de principados y reinos, eso mismo hacía muy difícil establecer un concordato. Tampoco pasó eso con Inglaterra, y pasó lo que pasó con Inglaterra, ¿no? El cisma, ¿no? de Enrique VIII, con la ruptura con la Santa Sede, es la más ruidosa posible, es la que más ha trascendido, ¿no? Y la que se suele poner como ejemplo, ¿no? de progreso, porque se sacudió de la cristiandad oficial, ¿no? Hasta ese momento imperante. Eh, pero ya Inglaterra estaba en un proceso, ¿no? de capitalización desde antes de Enrique VIII. Se suele poner, por ejemplo, ¿no? que, que la apropiación de Enrique VIII por parte de los monasterios, las propiedades de la iglesia, ¿no? va a contribuir a este proceso de modernización inglesa, porque al establecer la expropiación, tomar la corona, esas propiedades, esos monasterios, los vende o se los da a sus favoritos. Pero ojo, eso ya existía desde antes. Y eso seguirá existiendo con su hija Isabel y con María. Y eso va a generar un cambio de piel social, es decir, nuevos actores sociales en Inglaterra a lo largo del siglo XVI. Y se va a extender hasta el siglo siguiente, ¿no? Y esas dos guerras civiles que se van a dar en el siglo XVII, que van a ser la Inglaterra moderna propiamente dicha, es parte de esa estela de disputas, de ese proceso, ¿no? De nuevos actores sociales, básicamente ligados al comercio, al mundo de las mercancías, ¿no? Que van a romper el esquema de una aristocracia anquisolada, ¿no? Ligada a la tierra, se puede decir hasta feudal, aunque en Inglaterra eso no tuvo mayor peso, pero podemos establecerlo así para hacer una figura. Es decir, hay todo un proceso que viene detrás y que desmentiría esa visión de que, o le quitaría mucho peso, de que será la reforma protestante la que va a establecer propiamente las pautas de lo moderno, ¿no? Y eso es lo que trabajo también en el libro. Dentro de ese mismo esquema del siglo XVI, al surgir el absolutismo, al surgir eh, la visión también del individuo que se reivindica como tal, hay una irrupción y una transformación de la visión de lo legal, de lo jurídico, que va a acompañar la movilidad social, porque al fin y al cabo la movilidad social es el mundo del comercio, pero eso nos invita al mundo de los contratos, al mundo de afinar derechos. Y no es casualidad que en ese momento el habeas corpus se hace fuerte y se puede decir que nace como institución, que es una institución muy importante en cualquier parte del mundo, sobre todo ahí donde hay conflicto, ¿no? Pero es la visión de lo contractual, ¿no?
lo que va a establecer o va a tener un peso mayúsculo. Y ese es el momento en el cual también la visión del derecho natural va a tener su momento, su edad de oro. La edad de oro del derecho natural empieza en el siglo XVI, ¿no? Y se va a extender hasta el siglo siguiente, siglo XVII. Y esa visión del derecho natural tiene como punta de lanza o como matriz la la propiedad y el yo, el individuo. Eso lo podemos encontrar en Grocio, aunque Hugo Grocio, un escritor, un diplomático, un hombre público de los Países Bajos, no va a tener la apertura a- de un John Locke, que ya propiamente te va a ofrecer un mundo liberal, o de un Thomas Hobbes, que también te va a ofrecer una visión no liberal, pero una noción de individuos, ¿no? Ansiosos de lograr comerse el mundo, ¿no? Y que no van a tener miramientos con nada. Esa es la visión hobbesiana de la vida. Grocio, que es anterior a estos personajes, va a decir lo mismo en términos mucho más tranquilos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Va a ofrecer un mundo de la importancia de la reivindicación de derechos ligado al mundo urbano. Él viene de los Países Bajos. En los Países Bajos impera la urbanidad, no hay soberanos, no hay reyes. El rey Carlos V, después su hijo Felipe II, y los que vengan después, los pocos que vengan después, van a estar lejos, van a estar lejos de esa situación. Y cuando se aproximen, habrá conflicto. Y cuando se dé ese conflicto, los Países Bajos serán independientes después de una guerra por su autonomía política que va a durar décadas, ¿no? Realmente décadas. Se habla de 80 años de lucha. Entonces, esta visión de un mundo en el cual el orden político tiene un sustrato en el mundo medieval y ese mundo medieval ya conocía la importancia del comercio, pero también conocía la importancia de la comunidad de fieles que discuten qué futuro quieren, ser autonomía política, se va a traducir en eso, ¿no? Y establecer un cuerpo de legalidad que va a limitar al poder, las constituciones, nace en ese momento. Pero ese momento, todo eso, ya para ir, creo yo, tú me dirás cómo estoy de tiempo, Y Alejandro. 10 minutos. Perfecto. Todo este mundo, ¿no? Va a tener un bichito. Y ese bichito no es otra cosa que una falla de origen. Ya que estamos hablando de instituciones, ¿no? Y una dinámica de comportamientos urbanos y ciudadanos que nacen en un mundo ligado a fieles, ese bichito obviamente no es otra cosa, un bicho o bacteria, como quieran llamarle, que va a surgir de, de un ámbito netamente ligado a lo teocrático. La noción de dignidad es muy importante en el discurso de los teólogos, pero va a ser sumamente valiosa justamente en el momento en que el Renacimiento aflore. Es decir, cuando la modernidad empieza a asomar, la noción de buscar hombres dignos en un mundo digno también va a aflorar. Obviamente es un discurso nacido del monasterio, como les había indicado al comienzo, ¿no? Esa lucha, esa pugna entre el mundo urbano y el mundo de los hombres formados y que vivían en los monasterios, ¿no? En los conventos. La noción de dignidad es una noción venida de ese mundo de los conventos, buscando ser impuesta o tener un espacio dentro del discurso público que se daba en las ciudades. La noción de dignidad hace que se rebaje la impetuosidad del hombre que reivindica su yo. La noción de dignidad hace que el poder político, que está en su génesis en ese momento, tenga más poder, porque va a poner en vereda al indigno. Y ese poder, obviamente, es el poder del Estado, ¿no? No sé en Argentina, pero la Constitución peruana del 79 y la vigente empiezan que la primera misión del Estado es salvaguardar la dignidad del ser humano. Eso que suena muy bien, ¿no?
uno lo puede tomar de diferentes maneras. Si uno sigue la línea de esta tradición que le estoy indicando, esa noción de dignidad habla que el Estado puede establecer pautas de excepción para que lo digno se imponga. Y eso es sumamente gaseoso, lo es ahora, lo era en ese momento. Pero en ese momento es mucho más claro, porque lo digno era ligado a una filigresía, a un mundo de lo católico que era la regla. Cuando eso se rompa con las guerras de religión, eso no va a desaparecer, porque lo digno del mundo de la cristiandad, que era toda Europa, ¿no? Se va a establecer ya a nivel de las naciones que han surgido. Francia, su propia dignidad; Inglaterra, su propia dignidad; España, su propio esquema de dignidad, con sus reyes a cuestas. Es decir, es una institucionalidad que apuntala en ese momento monarquías y apuntala absolutismos. Y los estados modernos, y esa es buena parte del discurso del libro, no han renunciado a ese tipo de salidas, que lo que hacen es rebajar la calidad de los derechos individuales, que se supone deben protegerlos, los establecen una visión del orden de lo político, con esta noción que viene de la visión conciliar, en que la política, los que dominan la política son algunos cuantos y no toda la comunidad de fieles, y que como diría Rousseau, ¿no? La voluntad general lo es todo, mientras que a ciertos autores medievales, mucho antes de Rousseau, ya ponían en tela de juicio ese tipo de visiones. Y uno de esos autores quiero mencionarlo antes de terminar, porque no quiero regalarles, si es que alguien puede asomarse a un autor como Guillermo de Ockham, que es fascinante. Guillermo de Ockham es un hombre del siglo XIV, comienzo del siglo XIV, fines del siglo XIII, XIV, si no me equivoco, XIV, XV, en verdad. Es un autor sumamente fascinante. Es contemporáneo de Marsilio de Padua, que es otro hombre, otro pensador realmente muy valioso de ese periodo. Pero Marsilio tiene una visión muy ligada a lo que después Rousseau va a decir, ¿no? Y esa visión que hace que los derechos individuales se suspendan frente a las decisiones del colectivo. Ockham va a estar más familiarizado con lo que después será un pensador como John Locke, que es que lo colectivo no puede renunciar a asumir que al fin y al cabo ese colectivo está compuesto de individuos. Y esos individuos no van a perder sus derechos patrimoniales y morales por apuestas metafísicas. Esa visión Ockham la tiene clara. Y Ockham es un hombre de iglesias, es un hombre formado en un convento, pero es un hombre realmente de una inteligencia muy familiar a la tradición de Salisbury que les había indicado, ¿no? Y esa tradición, al fin y al cabo, que es la tradición nominalista dentro del discurso de los hombres de la iglesia de ese momento, la- podemos decir, la filosofía cristiana, ¿no? Para usar un término ligado a estudiosos como Etienne Gilson, podemos decir que esa es la base de una tradición de pensamiento que engarza con lo que después se va a conocer como liberalismo. Hay una aproximación, hay una familiaridad, hay una manera de razonar que es muy familiar al liberalismo, pero obviamente el liberalismo vendrá después, ¿no? No caigamos nunca en anacronías. Es decir, todo este esquema, que es lo que he buscado con este libro, es ofrecer cómo ciertas instituciones, pero también discursos dentro del orden político moderno, eh, están lejos de ser puramente modernos. Que a pesar de ello, a pesar de su modernidad, tienen ese bichito que lo desviste, que lo coloca en un plano totalmente antimoderno, ¿no?
y que siempre están latentes, ¿no? Como un virus ahí que duerme, una bacteria que duerme y que en un momento determinado puede aprovechar las circunstancias y salir a comerse todo aquello que no le gusta, ¿no? Entonces, esa es la matriz de este texto, ¿no? Este repaso que les he hecho no es otra cosa que una pequeña aproximación de un libro, como repito, de alrededor de 500 páginas. En su versión original era la mitad. Pero yo he estado revisándolo desde que salió el 2005 en la primera versión hasta ya prácticamente 20 años después, ¿no? Y me he beneficiado con el tiempo de una serie de aportes que han salido en ese periodo y también el poder tener acceso ya después a material que inicialmente no tenía, ¿no? Y uno de ellos era Opcan y ese debate interesante con Marsilio de Padua y otros personajes, ¿no? El aporte de Skinner, que ya lo conocía, pude profundizarlo con relación a la Reforma Protestante, ¿no? Que desmiente a Max Weber en ese punto. Ese es otro detalle, no quiero irme sin mencionarlo. Weber siempre apuntaló la visión de que el mundo moderno nace con la Reforma y la Reforma es lo que es porque tiene un discurso eh, pro comercio. Y hay un detalle, como un sabio como Weber se olvida que el mundo medieval, no se olvida porque tiene un texto sobre temas medievales muy bueno, es básicamente comercial. El mundo católico medieval es ligado puramente al comercio. Venecia era la potencia por excelencia y lo va a hacer hasta fines del siglo XVIII. Napoleón se va a encargar de destruir a Venecia, pero Venecia va a tener una existencia de 1000 años, o más de 1000 años incluso, más que Roma. ¿Y Venecia qué es? Venecia es católica, va a discutir, va a tener una visión del catolicismo que va a chocar con Roma, pero será católica siempre, ¿no? Y cristiana, ¿no? Es decir, alejado del discurso weberiano, esa visión total, ¿no? Entonces, esas son las pautas, ¿no? Que he querido ofrecerles, ¿no? Para presentar este trabajo que espero que pronto esté por, por Argentina y otros lugares, ¿no? A tus órdenes, Eh, Alex. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas cosas interesantes y yo quisiera hacerte un par de preguntas breves. Después ahí tenemos un par de preguntas también y si alguien quiere escribir y si tenemos tiempo. ¿Eh? Em, Voy por las más elementales. No sé, vos hablaste del rol importante de la peste en este cambio y seguramente en el libro lo abordás, obvio, por cuestiones de tiempo no mencionaste. ¿Qué rol juega dos cosas que son las que se indican como el inicio de la modernidad, ¿no? Que es la imprenta por un lado Ah, claro. y el descubrimiento de América por el otro, porque en todo este raconto que nos hiciste, y a veces vale la pena mencionarlo, ¿no? Porque uno da por sentado muchas cosas, pero es decir, se habla de la gente de los sacerdotes que vivían en el convento, de los teólogos y tal, porque era el único centro de conocimiento. Recién las universidades estaban empezando a surgir, pero el 90%, por decir un número, de los que sabían leer y escribir y podían además, era gente ligada a la iglesia. El resto no es que no escribía porque después de esto sí, la imprenta y eso va a ser un multiplicador de visiones alternativas que antes no existían, ¿no? Así que a ver si qué nos podés del descubrimiento y de esto, si es que el descubrimiento tuvo algún impacto, yo creo que sí, No, pero sí, 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 sí. Yo aquí menciono la importancia de personajes como Vitoria, ¿no? Eh, que es medular, ¿no? Porque Vitoria, al espantarse de los hechos de América, cuando va a tener noticias básicamente de la muerte del Inca Atahualpa por Pizarro, él va a dar un discurso, va a establecer toda una serie de debates a partir de unas relecturas, relectio en latín, ¿no? Que va a tener un peso mayúsculo. Y ese debate no es otra cosa que decir si es que, por un lado,
los habitantes de estas tierras, ¿no? Los aborígenes, no voy a decir indios, aborígenes o naturales, esto, son realmente dueños de su propio destino. Él dice, sí, son dueños de su propio destino, ¿no? Pero también hay otro factor, que es la importancia del libre tránsito, pone Victoria, que no es otra cosa que la importancia del comercio. Y ese discurso, en este pequeño discurso, esto lo van a recoger diferentes personajes publicistas en Europa, sea en la península ibérica, pero también fuera de ella, entre ellos Hugo Grocio. Hugo Grocio para muchos es padre del derecho internacional porque recoge esa pauta de, de Vitoria, pero también podríamos decir, como se dice en estas partes del mundo, que será Vitoria el padre del derecho internacional, ¿no? Y después aparece otro personaje como Vázquez de Menchaca, por ejemplo, que es otro, y es un jurista, no solo un teólogo, es un jurista, ¿no? Entonces, tenemos ahí ese hecho, pero lo de la imprenta es medular, porque la tecnología, esto va de la mano, o aparece o irrumpe siempre dentro de la aparición de los hombres con mucho más libertades. Siempre la tecnología está detrás, y estamos viendo ahora con lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Siempre la tecnología, como en la revolución industrial del siglo, fin del siglo XVIII y todo el siglo XIX, lo que hace que al hombre se libere de cargas. Y aquí no es diferente. Aquí la carga, porque va a asumir eso de manera negativa, va a ser el mundo de los sacerdotes. Y aparece el hombre, ya el publicista tal cual. Maquiavelo es uno de ellos, quizás el más importante, más relevante, no era sacerdote, todo lo contrario, ¿no? Incluso lo ligan al paganismo. Podemos decir que era hasta un cínico, ¿no? Un hombre muy libre para expresarse, y lo era, pero a su vez él era un tipo que era partidario, veía en su momento a Savonarola como una solución a los problemas de su país. Y Savonarola era un hombre más ligado al mundo medieval, más duro, ¿no? Eh, y había otros personajes, ¿no? Pues, los franciscanos, por ejemplo, tienen una visión mística, ¿no? Desde siempre. Y eso va a perdurar, pero en el siglo XVI va a decaer. ¿Por qué decae? Justamente por la aparición de la imprenta, que va a hacer que nuevos esto, ah, tipo de individuo pueda acceder al conocimiento, ¿no? Y ese nuevo conocimiento, esa preilustración, va a tener un peso mayúsculo en la sociedad europea y occidental, ¿no? Quizás, y ahí voy a un par de preguntas que hay dando vuelta para ver si, qué nos puedes decir, pero mientras vas hablando, y lo noto yo ahora en esta, al menos acá en el ámbito donde uno se mueve, ¿no? Que hay como estas ganas de etiquetar todo y decir, bueno, acá empezó, o el liberalismo empezó en esta época, ¿no? O atar la noción de las raíces del liberalismo con la religión, o atar o poner estas etiquetas, bueno, no, esto fue lo que hizo que comenzara la modernidad. Ahora, por lo que vos decís, y uno ve, es como que se van las cosas no se dan todas al mismo tiempo, ¿no? Y no hay una causa única, y hay algunos que están hablando en un lugar de este tema y después otros más tarde, y viene uno que hace una síntesis eventualmente o superadora o directamente descalificadora, si se quiere, ¿no? Pero es mucho más complejo que decir, este es el primero que habló de esto, o esto, o es la iglesia, o son los comerciantes, ¿no? Es decir, están todos dando vuelta, tratando de interpretar un mundo que además cambia, como vos decís muy bien, sobre todo, como que para nosotros es como que el único mundo que cambia es en el que estamos nosotros, obviamente, pero para estos tipos, enterarse que hay algo del otro lado del mar, por ejemplo, ¿no? Fue un cimbronazo, supongo yo, muy importante, ¿no? Ahora, eh, hay un comentario a pasar y si vos querés, ¿no? Pero ahí te quería hacer uno que preguntó hace un rato largo, dice sobre algo que hablabas medio al principio, ¿no? Dice, hay una relación.
entre la existencia de esas ciudades mercantiles de la Baja Edad Media y los príncipes mercaderes de Londres y la revuelta de Simón de Montfort. En esto no sé si estás familiarizado, no sé si hay... Es interesante en el caso inglés porque, a ver, cuando uno habla de ciudades repúblicas o repúblicas, ¿no? Esto, que son ciudades propiamente dichas, donde no hay príncipes, no hay condes, no hay reyes, no hay nada parecido a eso, lo que tienen son mercaderes y la aristocracia, o mejor dicho, la oligarquía gobernante son mercaderes, ¿no? Y en ese tiempo, Inglaterra estaba muy rezagada, no tenía grandes ciudades, las grandes ciudades estaban en el norte de Italia y Flandes, lo que hoy día es el territorio de Bélgica, ¿no? Ni siquiera lo que hoy día es esto, vulgarmente llamamos Holanda, Países Bajos. Los Países Bajos era una extensión más amplia, pero la estrella era el sur, y el sur era Amberes, ¿no? Flandes, Gante, todas esas ciudades que hoy día uno va y se fascina por la belleza que hay, pero esa belleza se construye en ese periodo, porque Amberes fue un puerto sumamente importante del siglo XV, y en el siglo XV Inglaterra no tenía nada parecido, ¿no? Va a estar muy lejos. Después Inglaterra va a tener un crecimiento, una capitalización, ¿no? Esto grande, y que ya va a cambiar todo, obviamente, y va a ser una Inglaterra que uno la va a reconocer en la historia, ¿no? Con el presente, pero en ese momento no. Inglaterra le vendía lana de oveja a los Países Bajos, a Flandes, ¿no? Y esa fue su única exportación importante, no hacía otra cosa. Acá Jorge pregunta, y dice, ¿cómo ves el nexo entre las constituciones modernas con la tradición republicana de la antigüedad y en esto de las raíces teocráticas del constitucionalismo moderno? ¿Ves que se ligan las tradiciones de Atenas con la de Jerusalén? Pone acá Jorge, no sé si... Sí, bueno, eso es muy amplio, ¿no? Esto, pero a ver, centrándonos en las constituciones modernas, a ver, podría uno decir que hay una tradición, hay un discurso, sí, pero hay una ruptura, ¿no? Muy grande. La propia visión de constitución, que hoy día no se entiende otra cosa que un texto escrito, y eso obviamente es producto de la ilustración, más ligada al mundo francés, al mundo galo, ¿no? La visión continental, como diría Hayek, el individualismo falso, ¿no? Que se pueden construir realidades a partir, ¿no? de un grupo de gente que se sienta y hagamos que nuestro país vaya por esta senda, ¿no? Una visión bastante ingenua de la vida en sociedad, y nuestras sociedades se basan en eso, porque, a ver, las constituciones tienen dos periodos en sus 200 años de hegemonía: las constituciones del siglo XIX y las constituciones del siglo XX. Las constituciones del siglo XIX no buscaban más allá que limitar el poder, con su ingenuidad y todo, ¿no? O sea, uno podrá discutir determinadas cosas, pero estaban explorando la posibilidad de cómo apuntalar una sociedad donde la sociedad esté a salvaguarda del poder político o del poder en sí mismo. Hacia el siglo XX, bien entrado el siglo XX, tenemos todo lo contrario. Se tiene constituciones que lo que buscan es que el poder, o sea, el Estado tenga más poder y que controle la sociedad, y no es la inversa. O sea, se cambia el pastel, se cambia totalmente. Entonces, cuando hablamos de constituciones hay que tener en cuenta hacia dónde va. Y esas constituciones más cercanas al mundo republicano, obviamente, son las constituciones más ligadas al mundo del siglo XIX, que tienen la Carta Norteamericana como ejemplo, ¿no? Que es una constitución hecha por republicanos. A Jefferson y compañía se llamaban a sí mismos republicanos, no se llamaban liberales ni nada por el estilo, no usaban la palabra, y veían a las repúblicas de la antigüedad como ejemplos, ¿no? Y claro, eso es un cajón desastre, ahí tienes de todo para escoger, pero lo cierto es que tenían una tradición muy clara, ¿no? De la vida, del bien público, ¿no? Del buen gobierno, como se hablaba en la Edad Media, pero también tenían una novedad.
que es la importancia de los derechos patrimoniales y la visión de una libertad ligada a ese patrimonio. Que eso no lo tuvieron los romanos, que eso no lo tuvieron en Atenas, ni compañía, ni ningún griego, ni nada. Esa es modernidad pura, ¿no? Eso sí lo tuvieron los ingleses y los neerlandeses del siglo XVII, ¿no? Y ellos, en el caso norteamericano, van a servir de inspiración. John Locke, James Harrington, van a ser muy importantes como bases morales de lo que, y no solo morales, sino teóricas, de lo que va a ser la, la labor de los constituyentes norteamericanos. Bueno, una última breve y ya te liberamos y estamos en la hora. Pregunta ahí Maxi, dice que de algo que estabas, cuando estabas hablando del tema de la dignidad y la autonomía, y quizás no quedó claro, ¿no? Pero él dice, pero la noción de dignidad y de autonomía no son los fundamentos de la modernidad, de acuerdo a esto que yo ya no me acuerdo bien por dónde venía, este, pero quizás ahí. Sí, es un tema medular lo de la dignidad en este trabajo, ¿no? Porque a partir de ese discurso, que es el que toma el poder, o sea, el Estado moderno va a buscar que la gente viva dignamente. Entonces, para que logre eso, va a tener la necesidad de eh, relajar derechos, por decirlo de manera más elegante, para poder llevar a cabo su cometido. Cuando dentro de la visión republicana, ya para entrar netamente en el discurso republicano, que es propio del discurso de la ciudad, del mundo bajo medieval, de la urbanidad bajo medieval, esa noción de que es la ciudad la que se gobierna a sí mismo, es decir, el cuerpo de ciudadanos, que pertenecen a un mundo religioso bien claro, son católicos, militantes, ¿no? Apostólicos y romanos, esa visión de lo digno está en ellos, no en un poder distinto a ellos. Pero cuando irrumpe el Estado moderno, no es el cuerpo de ciudadanos el que plantea o apuntala una visión de lo digno. Ya es un Estado diferenciado del cuerpo de ciudadanos y por el otro lado es un Estado que también ya recibe, ¿no? O es parte de un mundo desde el punto de vista del monopolio de la fe que se ha roto. Ya no hay monopolio de la fe. Entonces tienes ahí como consecuencia las guerras civiles que se van a dar en ese momento, que son guerras de religión. ¿Para qué? Para apuntalar ese monopolio de la fe y apuntalar una visión de lo digno. Y eso, para mí, es peligroso porque eso es lo que ha sobrevivido. Una visión de esa visión de lo digno de los estados modernos, ya alejados del mundo del siglo XVI y XVII, y es una visión que le conserva al Estado un poder muy grande y que lo pone en condiciones de apuntalar, ¿no? Su visión de lo digno, más allá de lo que los que no somos creyentes o somos o vamos por otro lado, aspiramos en la vida y asumimos que nosotros podemos agenciarnos esa dignidad de otra manera. Esa es la modernidad. Bueno, eso no está dentro de la visión del discurso moderno de la dignidad en un texto de derecho constitucional. Bueno, ahí esperemos que se haya aclarado. Los que quieran seguir entrándole a este tema y profundizando, tenemos entonces el texto de Paul que se llama Raíces teocráticas del orden político moderno, ¿sí? Que todavía no está acá, pero googleenlo y eventualmente hay Sí, hay una empresa que se llama Buscalibre que te traen los libros de cualquier lado. Yo compro y es muy sí, sí, eficiente. sí. Sí, así Este, en cualquier momento aparece por esa vía. Esto, ya el anterior está ahí hace tiempo, así que no hay problema. Ya es cuestión de esperar un poco que así que aparezca. bueno, te agradecemos, Paul, este tiempo acá y escriben ahí felicitando por la charla, por la ponencia. Te agradecemos que compartir con nosotros. Agradezco a todos los que han venido hoy y nos vemos en la próxima charla. Ahí en la agenda de charlas ya están programadas unas cuantas para los próximos miércoles. Así que saludos a todos. Nuevamente, gracias, Paul.
y Gracias a seguimos en ti. contacto. Nos vemos, bye, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias a todos.